Bienvenidos oyentes a un nuevo caso, un caso que nos lleva al oscuro corazón de Noruega. Prepárense para adentrarse en el Valle de Isdalen, un lugar que se ganó el apodo de Valle de la Muerte, no precisamente por su belleza natural. Hoy vamos a explorar el enigma de la mujer de Isdalen. Un misterio que ha desafiado a los investigadores por décadas. Exactamente, imaginen la escena. 29 de noviembre de 1970. Una familia pasea por el valle y se topa con un espectáculo macabro, un cuerpo carbonizado entre las rocas. Un cuerpo tan quemado que resultaba irreconocible. Lo único extraño, sus costillas intactas en medio de la devastación. Un detalle escalofriante, ¿verdad? La policía encontró un pasaporte quemado junto al cuerpo, pero todas las etiquetas de identificación, tanto de la ropa como de sus pertenencias, habían sido meticulosamente removidas, casi como si alguien quisiera borrar cualquier rastro de su identidad. ¿Qué te parece? Sin duda una señal inquietante. Pero la cosa se pone aún más extraña. Cerca del cuerpo la policía encontró una serie de objetos. Una botella de licor, botellas de agua, una funda de plástico para pasaportes, botas de goma, un suéter de lana, una bufanda, calcetines de nylon, un paraguas, un monedero, una caja de cerillas, un reloj. Un momento. Eso es muchísima información. Todo eso junto al cuerpo. Sí, como si se tratara de una especie de macabro bodegón. Había más. Una cuchara de plata con el monograma borrado pendientes, un anillo, trozos de papel quemados y un gorro de piel con restos de gasolina. La autopsia reveló que la muerte fue causada por una combinación de fenobarbital y envenenamiento por monóxido de carbono. El hollín en sus pulmones indicaba que la mujer estaba viva cuando fue quemada. Escalofriante. ¿Y qué de las maletas que mencionabas? Dijiste que la policía encontró 2 maletas en la estación de tren de Bergen. ¿Qué había en ellas? Más piezas de este complejo rompecabezas. Las maletas contenían 500 marcos alemanes, ropa, pelucas, maquillaje, crema para el eczema, dinero noruego y monedas de Bélgica, Suiza y Gran Bretaña. Lucas, suena que esta mujer intentaba pasar desapercibida. ¿No te parece? Sí, es una posibilidad. Ah. También encontraron mapas, calendarios, una postal, unas gafas sin graduación, gafas de sol cosméticos y un cuaderno. Por supuesto, al igual que con el pasaporte, todas las marcas de identificación habían sido eliminadas. ¿Y qué había en el cuaderno? Contenía notas codificadas. Más adelante se descifraron y resultaron ser fechas y lugares que había visitado. Era como si estuviera siguiendo un itinerario secreto moviéndose por Europa sin dejar rastro. Una verdadera sombra. Y mientras la policía intentaba descifrar las notas del cuaderno, los testigos iban dando forma a la imagen de la mujer. La describían como elegante, fluida en inglés, con un ligero acento. Se alojó en varios hoteles, siempre registrándose con nombres y nacionalidades falsos. De hecho, la policía descubrió al menos 8 pasaportes falsos y varios alias utilizados por esta mujer. Los testigos afirmaron que la habían escuchado hablar alemán, flamenco e inglés. Una poliglota misteriosa. 8 pasaportes falsos. ¿Qué tipo de persona necesita tantas identidades? ¿Un espía de la Guerra Fría? ¿Una criminal internacional? ¿O alguien que intentaba escapar de un pasado oscuro? Las preguntas, como ves, se multiplican. Y las respuestas no son fáciles de encontrar, pero hay un detalle que alimenta la teoría del espionaje: la proximidad del Valle de Isdalen a varias instalaciones militares. ¿Te refieres a que su muerte podría estar relacionada con algún tipo de secreto militar? Es una posibilidad. De hecho, documentos desclasificados por las Fuerzas Armadas noruegas revelaron que algunos de los movimientos de la mujer coincidían con pruebas secretas del misil Penguin. Un pescador incluso afirmó haber reconocido a la mujer mientras observaba movimientos militares en Stavanger. Podría ser que la mujer de Isdalen estuviera demasiado cerca de un secreto que no debía conocer. Un misil espionaje e identidades falsas. Parece que nos estamos adentrando en una trama de película. Pero antes de dejarnos llevar por las especulaciones, analicemos las posibles explicaciones de este caso. Es importante mantener la mente abierta y considerar todas las posibilidades. Exacto. ¿Y qué me dices de los avances forenses? La ciencia ha evolucionado mucho desde 1970. Han arrojado nueva luz sobre el caso. Sí, décadas después, el análisis isotópico de sus dientes apuntó a sus orígenes, posiblemente en Nuremberg, Alemania, con una infancia en Francia o en la frontera franco-alemana. Este dato corroboraba un análisis previo de su escritura que sugería que había recibido educación en Francia o en un país vecino. Un paso importante para conocer su pasado. ¿Y qué hay de su trabajo dental? Mencionaste que era peculiar. ¿Podría darnos alguna pista? Su trabajo dental sugería que podría haber visitado a un dentista en el este de Asia, Europa Central, el sur de Europa o Sudamérica. Increíble. Una auténtica ciudadana del mundo. Parece que la mujer de Isdalen guardaba más secretos de los que podíamos imaginar. Así es. A pesar de los avances en la investigación, la mujer de Isdalen sigue siendo un enigma. Su verdadera identidad y el motivo de su muerte permanecen en la sombra. Tenemos una mujer que viaja por Europa con identidades falsas, que aparece muerta en un valle cerca de instalaciones militares en plena Guerra Fría. Suena a que la teoría del espionaje cobra fuerza, ¿no crees? Es una teoría atractiva sin duda.
Encaja con muchos de los hechos que conocemos, pero antes de darla por sentada, tenemos que analizarla con cuidado. ¿Qué tipo de espía sería? ¿Para qué país trabajaría? ¿Cuál sería su misión? Preguntas difíciles de responder. Pero si realmente era un espía, ¿no te parece extraño que dejara tantas pistas? Los pasaportes falsos, las notas codificadas, los movimientos que coincidían con las pruebas del misil. Un espía profesional intentaría pasar desapercibido, ¿no? Esa es una buena observación. Si fuese una espía experimentada, hubiese sido mucho más cuidadosa, a menos que su muerte formase parte de un plan mayor. ¿Te refieres a una especie de sacrificio para despistar al enemigo? ¿O tal vez fue traicionada por su propia organización? Son posibilidades que no podemos descartar. El mundo del espionaje es complejo y despiadado. Las lealtades pueden cambiar en un instante y la información es un arma poderosa que muchos querrían controlar. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Si no era un espía, ¿quién era la mujer de Stalin? ¿Qué hacía en Noruega? Hay otras teorías que podrían explicar su muerte. Algunos investigadores creen que podría haber estado involucrada en actividades criminales. Hablamos de contrabando, tráfico de drogas, eran negocios muy lucrativos en aquella época, y Europa era un hervidero de organizaciones criminales internacionales. Tiene sentido. Sus constantes viajes, las diferentes monedas que llevaba consigo, incluso las pelucas y el maquillaje, podrían ser herramientas para desplazarse por Europa sin ser detectada realizando transacciones ilegales. Exactamente. Y si fuese así, su muerte podría haber sido un ajuste de cuentas, una traición entre bandas rivales o incluso un intento de silenciarla para proteger algún secreto comprometedor. Un mundo oscuro y peligroso. ¿Y qué hay de la posibilidad de que fuese una fugitiva? Alguien que intentaba escapar de un pasado turbulento. Es otra teoría plausible. Quizás estaba viviendo en una situación familiar complicada, de una relación abusiva o incluso de la justicia. Las identidades falsas le habrían permitido reinventarse y construirse una nueva vida lejos de su pasado. Es una posibilidad triste, pero no podemos descartarla. En ese caso, su muerte podría haber sido un accidente, un suicidio o incluso un asesinato relacionado con aquellos de los que huía. Exacto. Pero si fuese una fugitiva, ¿por qué estar cerca de instalaciones militares? ¿Qué la llevó al Valle de Isdalen? Son buenas preguntas. Parece que cada teoría que analizamos abre nuevas incógnitas. ¿Qué te parece si revisamos las pruebas que se encontraron en el lugar del suceso? A lo mejor alguna de ellas nos da la clave para desentrañar este misterio. Me parece una excelente idea. Recordemos que la mujer de Isdalen no solo dejó un rastro de identidades falsas y notas codificadas, también tenemos los objetos que se encontraron junto a su cuerpo en las maletas. Cada uno de ellos podría ser una pieza clave del rompecabezas. Comencemos por la botella de licor y los vasos. Parecía que estaba bebiendo antes de morir. Un último trago para calmar los nervios, o tal vez estaba compartiendo una copa con alguien. Es difícil saberlo con certeza, pero la presencia de 2 vasos sugiere que podría haber estado acompañada. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué no alertó a las autoridades? A menos que esa persona estuviera involucrada en su muerte. Quizá fueron juntos al valle y algo salió mal. O tal vez la persona que estaba con ella la traicionó y la abandonó a su suerte. Una traición en un lugar aislado y oscuro. Parece que estamos cada vez más cerca de un thriller de espías o una novela negra. Pero sigamos analizando las pruebas. ¿Qué de la funda de plástico para pasaportes y las múltiples monedas? Son elementos que apuntan a una vida en constante movimiento, cruzando fronteras, cambiando de identidad. Una vida nómada llena de secretos y peligros. Y no olvidemos el cuaderno con las notas codificadas. ¿Qué secretos escondía? Eran claves para una misión de espionaje, detalles de una operación criminal o simplemente reflexiones personales de una mujer atormentada. Es la pregunta del millón. Si pudiéramos descifrar completamente esas notas, tal vez tendríamos la respuesta a todos los enigmas que rodean a la mujer de Isdalen. Es frustrante saber que la clave para resolver este caso podría estar escondida en esas notas codificadas tan cerca y a la vez tan lejos de nuestro alcance. ¿Crees que algún día se logrará descifrarlas por completo? La tecnología avanza a pasos agigantados. Es posible que en el futuro contemos con herramientas más sofisticadas que nos permitan acceder a la información oculta en esas notas. Pero por ahora seguimos atrapados en un laberinto de pistas fragmentadas y teorías sin confirmar. Entonces estamos condenados a vivir para siempre con la incertidumbre. Nunca sabremos quién era la mujer de Isdalen y por qué murió de esa manera. No perdería la esperanza. La historia está llena de casos que parecían irresolubles y que con el tiempo y la perseverancia de los investigadores terminaron desvelando sus secretos. Quizás algún día un nuevo hallazgo, una nueva tecnología o simplemente la casualidad nos den la pieza que falta para completar el rompecabezas. Es difícil no sentir compasión por esta mujer, sin importar cuáles fueran sus secretos o las circunstancias que la llevaron a ese trágico final. Pero dejando a un lado las emociones, volvamos al análisis. Si tuviéramos que recapitular, ¿cuáles serían las principales teorías sobre la muerte de la mujer de Isdalen?
Podemos resumirlas en 3 grandes grupos: espionaje, crimen organizado y vida personal, cada una con sus propias fortalezas y debilidades. Empecemos por la primera, que parece la favorita entre los aficionados a las conspiraciones: espionaje. ¿Qué la hace tan atractiva? Bueno, la Guerra Fría era un caldo de cultivo para las operaciones de inteligencia. Europa estaba dividida, la tensión entre los bloques era palpable, y Noruega, por su posición estratégica, era un punto clave para la vigilancia y el espionaje. Y la mujer de Isdalen, con sus múltiples identidades, sus viajes por Europa, su presencia cerca de instalaciones militares, parecía encarnar la imagen arquetípica del espía internacional. Exacto. Y si sumamos la coincidencia de sus movimientos con las pruebas del misil Penguin, un proyecto militar de alto secreto, la teoría cobra aún más fuerza. Es fácil imaginarla como una agente encubierta infiltrada en Noruega para obtener información confidencial. Una historia digna de las mejores novelas de John le Carré. Pero también dijiste que esta teoría tiene sus debilidades. ¿Cuáles son? Principalmente la falta de cautela de la mujer de Isdalen. Si realmente era una espía experimentada, ¿por qué dejó tantas pistas? Los pasaportes falsos, las notas codificadas. Parecen errores de principiante, no de una profesional. A menos que esos errores fueran intencionados parte de una estrategia para despistar al enemigo. O tal vez subestimaron a la policía noruega. Es posible. El mundo del espionaje está lleno de giros inesperados y juegos de doble sentido. Pero sin más pruebas, todo son especulaciones. Pasemos entonces a la segunda teoría: crimen organizado. Europa en los años 70 era un escenario propicio para las mafias y el contrabando. ¿Podría la mujer de Isdalen haber formado parte de este submundo? Es una hipótesis que no podemos descartar. Las múltiples monedas, los constantes viajes, la necesidad de ocultar su identidad, encajan con el perfil de alguien que se mueve en círculos criminales. Y su muerte podría haber sido un ajuste de cuentas, una traición o un intento de silenciarla para proteger algún negocio turbio. Exacto. El problema es que no hay pruebas que vinculen a la mujer de Isdalen con ninguna organización criminal en concreto. No sabemos a qué se dedicaba, qué transportaba ni con quién trabajaba. Entonces estamos ante otra teoría que por ahora no tiene respaldo sólido. Nos queda la última opción: huida personal. ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría se centra en la posibilidad de que la mujer de Isdalen estuviera escapando de algo o alguien. Podría haber sido víctima de violencia doméstica, haber tenido problemas con la justicia o simplemente haber querido romper con su pasado y empezar una nueva vida. Las identidades falsas en este caso serían una forma de protegerse, de desaparecer sin dejar rastro. Pero, si esa era su intención, ¿por qué viajar a Noruega? ¿Por qué terminar en un valle aislado cerca de instalaciones militares? Son preguntas que no tienen respuesta fácil. Quizás eligió Noruega por su belleza natural, por su lejanía, o tal vez tenía algún contacto en el país que podía ayudarla. Y su presencia cerca de las instalaciones militares podría ser una mera coincidencia, un destino fatal. O tal vez hay algo que se nos escapa, alguna conexión oculta entre su pasado y ese lugar. Quizás la clave para resolver el misterio no está en las teorías generales, sino en los detalles más pequeños, en las pistas que parecen insignificantes. Es posible. La mujer de Isdalen nos dejó un complejo rompecabezas con piezas dispersas por toda Europa. Cada nuevo descubrimiento, cada avance forense, cada testimonio puede arrojar luz sobre su verdadera identidad y el motivo de su muerte. Mientras tanto, solo nos queda especular, analizar las pruebas y construir nuestras propias hipótesis. Era la mujer de Isdalen, una espía, una criminal, una fugitiva. O tal vez era una combinación de todo eso. Quizás nunca lleguemos a saberlo con certeza. Pero el enigma de la mujer de Isdalen nos recuerda que la realidad puede ser tan misteriosa como la ficción y que la búsqueda de la verdad puede ser un camino largo y tortuoso lleno de sorpresas y decepciones. Y a veces lo más importante no es encontrar todas las respuestas, sino aprender a convivir con las preguntas. La mujer de Isdalen seguirá siendo un misterio, pero su historia nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la identidad, los secretos que escondemos y la complejidad de la naturaleza humana. Un recordatorio de que todos tenemos historias que contar y que a veces esas historias terminan convertidas en leyendas. Y hasta aquí nuestra inmersión en el caso de la mujer de Isdalen. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al corazón del misterio y que les haya dejado con más preguntas que respuestas. No olviden compartir sus propias teorías y reflexiones en los comentarios. Y si les gusta el contenido de este canal, no duden en suscribirse para no perderse nuestras próximas investigaciones sobre los enigmas más fascinantes del mundo. Hasta la próxima.